14. Muy buenos días, saludos cordiales y muy respetuosos para la abogada Caterine Acosta, presidenta de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas. Va a compartir micrófonos en la ciudad de Guayaquil a nombre de importantes estamentos empresariales del puerto. Pero aquí en la ciudad de Quito nos complace presentar a Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República. El doctor Zuquilanda, como conocen todos, fue también candidato a la presidencia de la República. Y por alguna circunstancia, especialmente de la agenda de trabajo de la abogada, le quiero pedir muy comedidamente a este caballero capitalino que tenga la gentileza de que podamos escucharle primero, como debe ser, a la abogada, a la señora presidenta, respecto a lo que a mí me parece condensa el pensamiento del pueblo del litoral, del pueblo especialmente guayaquileño. Dice el diario El Universo, en un titular de primera plana, con una fotografía de la multitud quiteña, un diario nacional, con esta fecha de miércoles 22 de febrero, relieva el protagonismo que ha tenido hasta este momento la ciudad capital y sus pobladores, que deben llenarse de sano orgullo por haber defendido a la institucionalidad democrática y haberle comprometido su tesón y su perseverancia en esta manifestación que busca en una forma descaradamente anticonstitucional y antidemocrática desplazar la segunda vuelta y tomarse prácticamente el poder sin relevo democrático, como ha señalado la mayor parte de los ecuatorianos, como han señalado la mayor parte de los compatriotas de nuestro país. Y entonces el diario El Universo, doctora Caterine, pone segunda vuelta 2 de abril, así, contundentemente. Porque eso es lo que reflejó y eso es lo que dijo y reconoció el mismísimo presidente del Consejo Nacional Electoral. No obstante, este aclaratorio, esclarecedor o este intento de Lenín Moreno, el candidato oficialista a la presidencia de la República, de decir que la posibilidad de ganar en una sola vuelta estaba intacta y que el CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales. Esos resultados finales, cuando hay una pequeña porción que no despierta ninguna posibilidad, dada la dirección concentrada, fija, que ha adquirido la tendencia, entonces no hay manera, ingeniero Moreno, de que lo que usted manifiesta, que está intacta la posibilidad de una sola vuelta, no hay manera de que siga vigente y usted tendrá que, en la próxima ocasión que tenga la oportunidad esta misma mañana de estar con la prensa, emitir un juicio de valor que rectifique su posición sobre bases bastante más certeras. Con todo respeto, desde luego, no soy nadie para sugerirle, pero vale la pena que usted, que ha sido un demócrata en lo que yo tengo conocimiento de su actividad política, que no es muy grande, pero usted ha sido un hombre de líneas duras en corrección y en respeto a las leyes. Está todo dicho. Dice el señor Lenín Moreno que falta declaración de resultados, obviamente, pero ese es un detalle, pero posibilidades de que la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta, yo creo que es una
grave equivocación porque despierta y nos ubica a todos los ecuatorianos en una posición de confrontación sobre esta tesis. De esto quiero preguntarle, señora presidenta, usted es bienvenida a la cadena Democracia y estaremos a molestarle permanentemente porque la actividad empresarial para nosotros y la opinión de los emprendedores, de los que ponen el rostro, ponen sus capitales, ponen sus intenciones y sus vuelcos de fieles contribuyentes al desarrollo nacional, ameritan la atención de los medios de comunicación. Estamos para escucharle, abogada. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo también a los radioescuchas de Radio Democracia. Efectivamente lo que usted dice, ¿no? Nosotros como gremios nos hemos expresado, los gremios de la costa, ayer aquí en Guayaquil, pero en coordinación con los demás gremios a nivel nacional, porque hay la necesidad de que el país mantenga la paz y que esto nos permita precautelar la seguridad jurídica y las reglas claras que requiere el sector productivo para la generación y el mantenimiento de las plazas de trabajo que este representa. Recordemos que 9 de cada 10 puestos de trabajo están en el sector productivo, están en el sector privado. Y además, en una economía dolarizada como la nuestra, es importante mantener la inversión en los actuales y en los futuros proyectos. Esto, de alguna manera, deriva a la necesidad que tenemos de que se proclamen esos resultados electorales lo más pronto posible. Nosotros a nivel nacional y del exterior nos preguntan ¿por qué tan lento? Hemos tenido elecciones recientemente en Estados Unidos, en Perú, y ya al día siguiente la actividad económica vuelve a moverse. Por eso hemos pedido al doctor Juan Pablo Pozo públicamente que se convoque de inmediato a los comicios para la segunda vuelta electoral. Tenemos que cerrar esa primera etapa y pasar a la segunda etapa, porque la estabilidad y la seguridad jurídica en el Ecuador está siendo afectada ante esta demora. Y eso es inaceptable, porque además sabemos que hubo una millonaria inversión para que estos procesos sean ágiles y precisos. Y esa lentitud, así como hay ese refrán que dicen que justicia que tarda no es justicia, igual sucede en este caso. También nos hemos expresado y nos preocupa la injerencia de la función ejecutiva en las decisiones que debe tomar el Consejo Nacional Electoral. El sector productivo necesita confianza, como dije anteriormente, por los temas de las inversiones y los proyectos que en el estado actual de la economía ecuatoriana son importantísimos. Pero también han puesto de alguna manera, y perdone que ejemplifique con el embrague, en el auto un embrague es esperemos. Entonces los negocios, las manifestaciones de intercambio comercial, la clientela, los proveedores internacionales y nacionales, todo el mundo está en un compás de espera. Esta suscita pérdidas millonarias al empresariado y a la economía ecuatoriana. ¿Por qué ocurre esto fundamentalmente de que no se decide el candidato oficialista que parece estar manejando el discurso del señor presidente del Consejo Electoral, y cuando por sentido común y elemental responsabilidad el señor presidente del Consejo Electoral dice no hay manera, no hay posibilidad de ganar en la primera vuelta, tiene que jugarse la segunda vuelta, el segundo round tiene que escenificarse? Entonces, ahí el señor Lenín Moreno, el otro candidato, el candidato oficialista, dice que la sola vuelta todavía es una posibilidad que está intacta. El abogado León Roldós acaba de decir que hay una especie de temor gigantesco
especialmente de los actores a los que les menciona como cleptómanos y obviamente temerosos de que se les encuentre las cantidades de dinero depositadas en el exterior y más investigaciones que pueden partir de un potencial triunfo de la otra figura que es el señor Javier Lasso. Un poco para adentrarnos en materia, ¿cuál es su punto de vista político electoral? Mire, yo creo que estas posiciones son alarmantes porque al ver a las máximas autoridades de la función ejecutiva abiertamente proclamando resultados no oficializados, contribuyen a incrementar la confusión ciudadana y por ende a exacerbar el ánimo de ese 60% de la población que claramente ha votado por un cambio. Nosotros hemos tenido ayer que hacer un llamado a la calma y a la no violencia, porque hemos oído de justamente el candidato oficialista hablar de la violencia. Y yo aquí en Guayaquil estuve de forma ciudadana, de forma cívica, en las exteriores del Consejo Nacional Electoral y me tocó ver efectivamente una persona que botaba una botella de vidrio hacia el otro grupo de manifestantes. Entonces, es importante que ambos candidatos, que creo que ya lo están haciendo, le digan a la ciudadanía, como también lo hemos hecho nosotros, que eviten las provocaciones, no caigan en la tentación de responder de forma inadecuada a aquellos que quieren imponer por la fuerza lo que no pueden hacer por la razón. Pero, sin embargo, nos sentimos, como bien usted mencionó, que expresa y que evidencia el diario El Universo hoy, nos sentimos muy orgullosos de que la ciudadanía está empoderada, especialmente la ciudadanía quiteña, porque hay que estar atentos, hay que estar vigilantes para defender esa democracia que tiene un efecto en el sector productivo, porque el sector productivo necesita estabilidad, seguridad jurídica, reglas claras. Entonces, esas manifestaciones cívicas y patrióticas creemos que son la mejor forma de expresión en un país libre, en un país civilizado y que está decidido a progresar. Entonces, vivimos un momento muy delicado y que yo estoy segura que de proceder con la proclamación de esos resultados va a atenuar en gran cantidad o en gran proporción lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es su opinión finalmente, abogada, respecto de un Twitter que tenemos nosotros, nos acaban de entregar? Es emitido por la Presidencia de la República y suscrito por el señor Presidente de la República, que literalmente dice: con 98,46% escrutado. Imagínese usted, el presidente admite y reconoce que está escrutado el 98,46% de el cuadro electoral está escrutado. Lenin, así dice el Twitter, 39,33%. 3.664.554 votos. Lasso, 28,19%. 2.626.393, es decir, más de 1 millón de votos de diferencia. El presidente dice: gracias, Ecuador. A la partidocracia se une. Nebot anuncia gran movilización el 8 de marzo. Nosotros haremos ese día una gran manifestación por el Día Internacional de la Mujer, un gran encuentro con las mujeres de la patria, recordando a esa mujer trabajadora, a esas madres solteras, a esas mujeres padre y madre a la vez, a esas empleadas domésticas, a esas incansables amas de casa, a esa mujer que tuvo que dejar a sus hijos y migrar por el feriado bancario. Hemos avanzado mucho en equidad de género. No están solas, pero falta mucho más por hacer.
a prepararnos. Así reza el Twitter del presidente Rafael Correa, obviamente con otras intencionalidades y focalizado el mensaje exclusivamente para la gente adherente a su causa o a la causa del movimiento Alianza País. ¿Qué le parece a la empresaria guayaquileña que nos acompaña? Efectivamente, yo estuve ayer en esa reunión con el alcalde Nebot, y Guayaquil tiene sus formas de expresión distintas a las de Quito. Nosotros nos expresamos más con estas marchas, ha sido un tema tradicional en nuestra ciudad. Pero este Twitter es del presidente de la República. Correcto, sí. Correcto. Y notamos en esa reunión del alcalde que ese día era el Día de la Mujer. Y es, creo yo, justamente la mejor forma de agasajarnos, de hacer un evento donde exista una expresión democrática, en donde pidamos un país con institucionalidad, donde pidamos un país con independencia de funciones. Es la mejor forma de agasajarnos. El resto tenemos que pensar que el mejor programa social es aquel que genera empleo productivo para hombres y para mujeres. Entonces, lamentablemente hemos caído en una suerte de competencia muchas veces de quién hace la mayor marcha. Cada uno tiene que encontrar su espacio. No caigamos en la tentación de que se generen enfrentamientos. Si el alcalde temprano dijo, y el tejido social de Guayaquil, porque en esa reunión estuvimos, gremios, profesores, jubilados, sindicatos, trabajadores, políticos, estuvimos todo el tejido social de Guayaquil. ¿Por qué insistir en hacer un evento que pueda justamente dañar ese día tan importante para nosotras las mujeres y que decidimos en esa reunión como guayaquileñas que sea para una expresión en favor de la democracia, ya que estamos en un proceso que terminará el 2 de abril y que cada día debe ser eso, un regalo de la ciudadanía al civismo y al patriotismo hasta que determinemos cuál es el futuro que el Ecuador desea en esa fecha. Abogada Caterine Acosta, muchísimas gracias por este primer acercamiento con nuestro medio de comunicación en la capital de la República. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por su participación, Caterine. Muchas gracias por la invitación. Estamos siempre a las órdenes y gustosos de poder expresarnos a través de Radio Democracia. El ex candidato a la presidencia de la República, don Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República, el doctor Zuquilanda, está con nosotros desde hace algunos minutos y ha tenido la bondad de un poco de disimular nuestro problema de tiempos. Muchas gracias, no obstante, doctor. El doctor Juan Carlos Solínez debía estar este momento ya con nosotros, pero está viniendo. ¿Hay conflictividades en el tránsito el día de hoy? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Perdón? En el túnel Guayasamín había un carro dañado. Atravesado. Sí, dañado. Dañado. El túnel Guayasamín es el problema. Y el día es pésimo. Yo quiero saludar también la presencia de el expresidente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, muchísimas gracias. Quiero pedirle al ex canciller de la República que tenga la gentileza con Carlos Aguinaga de protagonizar este análisis que debe comenzar por ser de contenido, luego para dedicarnos a la parte cuantitativa. ¿A usted qué le ha parecido este desborde de abuso, digamos, esta distorsión, este desequilibrio que han generado desde el partido de gobierno en base a una herramienta que es la dilación?
esta parada de nuestro animalito, esta parada de burro, quiero decir, protagonizado por el Consejo Nacional Electoral luego de que ingresa en un callejón irreversible de enunciados, de anuncios, y un reloj electoral que va siempre avanzando hasta que nos damos cuenta, hacemos el cálculo que la tendencia no da sino para una segunda vuelta. Sin embargo, Lenín Moreno dice que esa posibilidad está intacta, la posibilidad de ganar en primera vuelta. Y dice que el CNE está elucubrando con tendencias, asunto que nos ha llamado profundamente la atención. ¿Hacia dónde proyecta la estrategia del partido de gobierno y especialmente del candidato Lenín Moreno, que no parece ser muy gustoso con la segunda vuelta? Él quiere ganar en primera vuelta como dé lugar? Eso es lo que refieren los discursos y las acciones que han cumplido. Para luego ir a lo aritmético, ¿cuál es el contenido de esta estratagema utilizada por Alianza País desde su punto de vista, felicitándole por su participación en la campaña presidencial? Ha sido de todo un caballero, ha recibido vítores, apoyos, abrazos, gente que ha creído en su discurso, en su manera de ser, etcétera, etcétera. Le ha servido para muchísimas satisfacciones y nosotros que somos sus amigos nos contentamos, aunque los resultados le han sido aparentemente adversos, pero ha sido un triunfo para su formación cívica y su experiencia política. Así es que, doctor Zuquilanda, ex canciller de la República, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Mire, el Partido Sociedad Patriótica ha defendido con coherencia su participación en esta segunda vuelta electoral. Esto es imposible, ya no puede ir para atrás del país. Tenemos nosotros conocimiento de que se contabilizó el 100% de la votación y ellos saben perfectamente, el partido de gobierno sabe perfectamente que la segunda vuelta es un hecho político. No tenemos ninguna duda de que eso se va a producir. Cualquier manifestación de carácter emocional, cualquier manifestación de carácter politiquero de parte del candidato Moreno, es simplemente eso, es una emoción estomacal que yo creo que él debería corregir inmediatamente, en el entendido de que él es un hombre también sereno como yo. Mire, ¿qué es lo que yo podría decir como testigo directo de este tema? Yo he paseado 45 días por todo el territorio nacional, por los sitios más humildes, por los sitios más altos, por todos los estratos sociales de la población. No encontré nunca una manifestación masiva a favor del partido de gobierno. Nunca. Todo el mundo negaba la posibilidad de que ellos vayan inclusive a la primera vuelta. No había posibilidad. Estamos nosotros alarmados de cómo es que sacan una cantidad de votos de esa naturaleza. No es posible. Nadie me manifestó a mí. Tal vez era un voto vergonzante, escondido. Mire, es posible porque muchos ecuatorianos actúan de esa manera, pero yo diría que una manifestación a favor del gobierno masiva en esa magnitud, esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo debo destacarle a usted lo siguiente. Nuevamente la ciudadanía tiene que darle la razón a Sociedad Patriótica cuando nosotros hablamos de la unidad. Nosotros decíamos la unidad como la
punta fundamental de una ganancia contra el oficialismo. Si nosotros habríamos sido escuchados por todas las tiendas políticas, por todos los dirigentes políticos, en este momento el país no estaría en esta crisis política, porque ya habríamos ganado la presidencia, ya estaríamos todos en la presidencia y todo el país estaría trabajando. De ahí la importancia de la manifestación de la economista de la doctora que acaba de hablar, de la señora Costa. Ella se refiere a dos puntos fundamentales. El Ecuador necesita desesperadamente crédito, eso es verdad. El Ecuador necesita trabajo, el Ecuador necesita acuerdos comerciales, el Ecuador necesita inversiones a través de la instalación de empresas extranjeras aquí rápidamente, porque el problema ecuatoriano es un problema de trabajo. El desespero de los ecuatorianos por solucionar el problema político nacional es para solucionar su problema económico. Que cuidado la gente vaya a pensar que el problema político está encima del problema económico, no es así. El problema económico de desespero de los ecuatorianos es el trabajo, en primer lugar. Por lo tanto, tenemos que recomendarle al gobierno nacional que deje paso a la segunda vuelta, que no vaya a ocurrírsele al señor Juan Pablo Pozo volver a hacer un fraude electoral, porque esto también lo sabemos. Ha habido una succión de votos de todas las agrupaciones políticas en beneficio de la votación del gobierno. Esto lo sabemos. Tenemos pruebas en este momento, gran cantidad de actas que circulan de mano en mano por la gente. Es decir, hay una cantidad de pruebas que indican que el gobierno no ha procedido con nitidez. Pero lo más grave de esto es que se está utilizando lo que se llama la norma de calidad. El potencial fraude se lo hizo a la antigua. Pero claro, con papeletas. Con papeletas, pues papeletas rayadas, y eso tenemos nosotros pruebas, ¿no? Pero mire, hay un tema que es necesario. El contencioso discutir. Electoral no funciona desde hace 10 años. Bueno, no funciona nada, porque todo es la parentela del presidente, parentela a los ministros, parentela afiliados al partido de gobierno. Es decir, es un conjunto de personas que se coaligaron para tomarse el poder en bloque, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En consecuencia de eso, nosotros desesperadamente acudimos, como usted recuerda, a Almagro, a la OEA, a Washington, con el propósito de pedir que se aplique la norma de calidad ISO en el sistema electoral. Y Almagro aceptó eso, la OEA aceptó aplicar ese sistema, y en este momento Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana, está de jefe de la misión electoral aquí, y él debe ponerle muchísimo cuidado a esto, porque el gobierno nacional puede servirse de la aplicación de esta norma para desprestigiarle, porque en el momento que haya una mala aplicación de esta norma, quien se desprestigia es la OEA, y la OEA tiene que poner toda su atención en la aplicación matemática y además absolutamente nítida de este sistema, para que no haya ningún lugar a trampa, ¿no? Porque lo que pedimos nosotros es que no haya trampa, nada más. Si la ciudadanía no está pidiendo cosas milagrosas. Mire, vamos a una segunda vuelta. Si el gobierno gana a la buena, nosotros vamos a respetar ese resultado. Pero si hay una leve instancia de deshonor, de trampa, el país se puede convulsionar. Y de tal manera que, pues, yo le pido a Juan Pablo Pozo, le pido al presidente de la República, al mismo Moreno, que serenen sus espíritus, permitan que la ciudadanía vaya a votar con nitidez, se respete ese voto, y vayamos todos los ecuatorianos a lo que llamamos un gobierno nacional de alianza de salvación. Porque los ecuatorianos necesitamos eso, salvación rápidamente. No queremos irnos al lado de Venezuela ni al lado de Cuba. Lo que queremos es salvar a la nación, y para eso requerimos la participación de todos los ecuatorianos dentro de una próxima administración pública. Esa es la razón de ser, por qué estamos sentados en esta mesa. Toda la gente es patriota y está pensando no con mala fe, sino con muy buena fe. Saludamos su sensatez, muy admirada y muy conocida, especialmente de cuerpo entero, en el curso de esta campaña electoral, donde ha tenido una caballerosa participación, Patricio. Bueno, le quiero preguntar, dando igualmente la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Solines, quiero preguntarle a usted, distinguido caballero, doctor Aguinaga, en su experiencia de juez electoral, de contralor y
este aprendizaje electoral de muchas décadas, sino de décadas de quinquenios, donde el Ecuador ha tenido que enfrentar conveniencias y resultados legislativos de conveniencia para cada coyuntura y para cada interés. Y por eso la arquitectura, digamos, de esta institucionalidad electoral ha sido tan diversa y con resultados increíblemente incongruentes. Lo que hemos experimentado en esta oportunidad, doctor Aguinaga, nos ha llevado al convencimiento de que aspectos equivocados y atinados, a los cuales han tenido que apelar los unos y los otros. Y si usted ve de alguna manera visos de fraude, en algunas instancias se han prestado el descontrol, la falta de un monitoreo adecuado, el apoderamiento institucional de todo el tránsito democrático, de todo el tránsito electoral en un solo partido, en el dueño de la década. ¿Eso a qué nos ha llevado? ¿Cuál podría ser su inventario global en la experiencia de ex juez de este sistema electoral tan discutible, doctor Aguinaga? Quiero que a nombre de mi audiencia, de mi familia y en el mío personal, reciba mi pésame por la pérdida de su señor padre, a quien tuve el honor de conocerle y sé de qué categoría de ciudadano fue. Le pido 1000 disculpas al auditorio, pero yo tengo que ofrecer al amigo un abrazo de solidaridad con miles y miles de buenos ciudadanos, de buenas amistades que la familia Aguinaga ha mantenido a lo largo de todos los tiempos. Tenga la bondad. Mi sentido pésame a usted, doctor Aguinaga. Gracias, Gonzalito. Realmente, en primer lugar, agradecerte la expresión personal de sentimientos de solidaridad. Y yo, obviamente, por las últimas semanas habíamos pasado por tiempos muy difíciles, había decidido no salir a los medios de comunicación. Sin embargo, el día lunes, por un acto de responsabilidad, para buscar un poco de estabilidad democrática, decidí aceptar ya y salir a los medios públicos. De tal suerte que hoy me voy a permitir hacer un análisis estrictamente técnico, estrictamente legal, como debe de ser, para orientar a la opinión pública, para orientar a los medios de comunicación, para orientar a la clase política, de cómo más o menos se producen y deberían actuar de aquí en el futuro debido a estos resultados electorales que han trastocado de alguna manera el sentir democrático de las organizaciones en contienda. Yo debo manifestar con absoluta claridad que este sistema de transmisión de resultados electorales implementado por el Consejo Nacional Electoral colapsó. Y yo no diría que colapsó, es un buen sistema. Yo me acuerdo mi transmisión de rápida de resultados. En primera vuelta yo llegué alrededor del 91-92%. Eso me permitió, además, anunciar que quien pasaba a segunda vuelta era Lucio Gutiérrez con Álvaro Noboa, pero porque había una diferencia sustancial, ¿no es cierto? Es decir, había una diferencia que me permitía en el 9% sobrante, sí, indicar que sí pasaba la segunda vuelta porque no había no había, como en este caso, estamos hablando de 0.65%, es menos de un punto, ¿no es cierto? Y anunciar obviamente también el caso de Noboa, que ya se distanció de Borja y de León Roldós, y eso permitió anunciar. Pero la data, obviamente el 100% de la data no pude obtenerlo el día de la elección, porque hay recintos muy alejados,
porque hay actas rezagadas, porque hay actas suspensas, porque hay miembros de la Junta que no firman las actas. Llegan las actas, sí, llegan hasta el siguiente día, pero tampoco se puede difundir, porque ¿cómo difundo yo una acta que no tiene firmas, no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo veo que... Se guardaron actas del extranjero que seguramente llegaron a tiempo, pero se las guardaron. Hubo un afán de dilación perseverante, digamos, en el proceso de escrutinio. No podría yo juzgar a aquello. Yo lo que puedo hacer es analizar lo que han analizado los resultados electorales las bandas. Por ejemplo, yo hice un análisis de 10 puntos cuando estaba entre 80 y 90 y pude darme cuenta que lo que subía en cada reporte o bajaba, digamos, las diferencias entre la votación de Moreno y la votación de Guillermo Lasso no era de décimas, era de centésimas, era de 0,01, de 0,02 en mayor o menor. A este punto, al punto del 90%, yo ya sabía que no iba a variar el resultado y lo expresé en algún medio, me parece que Coavisa y Teleamazonas. A la hora de hoy, 97%, se está dando la razón. Yo mencioné el día de ayer, estaba Juan Carlos en algún medio, indicaba que Moreno va a terminar con 39,34% y Lasso va a terminar con 28,30%. Y eso está pasando. O sea, está pasando el mismo cálculo que hice cuando tuve 30%, 70%, 80%. Es decir, el cálculo no va a variar esa tendencia, es decir, es irreversible. Pero yo me pongo a reflexionar y digo, ¿qué hubiera pasado si el resultado era 40,20? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Gran pregunta. ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado? Realmente este país estaba convulsionado, porque aquí la responsabilidad... O sea, el modelo es el que no vale. A ver, yo lo que creo es que el sistema electoral ecuatoriano es un sistema de los más malitos que hay en América Latina y en el mundo. De los más malitos, de los pésimos sistemas. ¿Por qué Pero los actores políticos sabían que este sistema es pésimo y además sabían en qué condiciones entraban a participar. Por eso es que yo hago la distinción entre ignorancia política y estupidez política. Ignorancia política es el que desconoce, pero estupidez política es el que, sabiendo cómo está el sistema electoral, participa de esa forma. ¿No es cierto? ¿Con qué afán? No entiendo. Realmente no les entiendo. Porque habiendo unas circunstancias sociales, políticas, económicas, especiales en el Ecuador, tomaron esta decisión. Y imagínense que hubiera sido 40,20. El país está ahorita incendiado. Entonces yo lo que creo es que hay que hacer un llamado a los ciudadanos. Primero, sí va a haber segunda vuelta. Segundo, hay unos términos que el Consejo Nacional Electoral, y no con esto quiero defenderle al Consejo, que debe cumplir el procedimiento de las juntas provinciales. Las actas rezagadas y suspensas deben ser abiertas las urnas, porque si no viene un acta, tiene que contarse nuevamente la votación, pero no va a variar en nada, porque para que pueda variar este resultado, el señor Moreno, el candidato Moreno, necesita de 80 a 90 mil votos adicionales, que no las hay y no puede sacarlas de ningún lado, ¿no es cierto? Pero sí hay que tener la responsabilidad con el sistema, con este periodo tan corto que hay entre primera y segunda vuelta. El 2 de abril son las elecciones. Ahora deben centrarse los actores que pasaron a la segunda vuelta en la campaña. Hay que darle estabilidad. Yo he visto que esta es la campaña más sucia de todo el retorno al régimen democrático, de la historia de los anales, que no ha habido campaña como esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué componentes dañinos le hacen tan repugnante a esta experiencia? Bueno, ahora entra con mucha fuerza, ha entrado el tema de redes sociales, donde lo malo le convierten en positivo y lo positivo en negativo, donde hay acusaciones verdaderas, falsas, donde hay un sistema de confusión de la información y de lo que se transmite a los electores, que realmente estamos en un juego absolutamente perverso, porque ya se deterioran a mayor grado los valores democráticos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eso nos lleva a estas circunstancias de no saber elegir, ni saber seleccionar a los mejores ecuatorianos.
porque estamos sujetos a una propaganda integral de engaños, ¿no es cierto?, de insultos, y no sabemos a quién creer. Entonces, póngase a pensar en el humilde, en los pobres ciudadanos, clase media para abajo, que están recibiendo toda esta comunicación, todos estos mensajes, ¿no es cierto? Lo único que hacen es generar mayor desconfianza en las instituciones democráticas que de 2 décadas atrás ya vienen en un constante deterioro por la falta de responsabilidad de la clase política, por la falta de visión y de construir elementos para una democracia mucho más estable en el Ecuador. Entonces, hoy me ha dado mucha lástima ver cómo, obviamente, los quiteños han tenido que salir a las calles a defender un resultado que para mí no variaba, que había que los actores políticos tenían que tener sus sistemas de control y tenían que saber y pedir a la autoridad electoral cuáles eran las actas rezagadas, cuáles eran las suspensas, y sabíamos el resultado. Ya. Era cuestión de 4.000 actas de las 40.000, y no incendiarle al país como le estamos incendiando. Su experiencia le dice que habían circunstancias escritas con letras coloradas que iban en abono o iban en dirección a colapsar, a anarquizar, seguramente a dilatar, hasta ver cómo podían armar, digamos, una segunda circunstancia de segunda vuelta, y que naturalmente estaban viendo, usted que tiene la experiencia desde adentro, estaban viendo, digamos, rasgos estratégicos que puedan darles la eficacia y el éxito en la segunda vuelta si ya no se pudo engañar con la primera. A ver, yo veo harto difícil cómo estaba configurado el sistema. Sí, muy difícil, porque... O sea, usted no admite, no aceptaría que hubo ni siquiera intentos de fraude. A ver, cada actor político... ¿Y las papeletas? A ver, cada actor político se prepara para el día de las elecciones, ¿no es cierto? Y en el día de las elecciones hay un montón de sistemas compran el voto en cadenita, la movilización, la organización de la base social para que a través de sus grupos, pero eso es antes de la votación, ¿no es cierto? Ahí en ese campo debían haber peleado. Aquí hubieron garantías, por suerte. A ver, el conteo rápido de participación ciudadana le dio bastante tranquilidad al país, ¿no es cierto? Bastante tranquilidad. Y el conteo rápido de participación ciudadana está muy acercado a la realidad, 38.8, 28.2, es decir, es casi exacto. El exit poll de Sedato también se asemeja bastantísimo al resultado electoral. Es lamentable que obviamente otras encuestadoras no hayan tenido mayores diferencias, pero eso es natural, es lógico. Yo no veía, es decir, un tema o no he visto además una prueba de la gente que ha hablado de fraude, sí, contundente. Yo lo que he visto es algunos errores, sí. Por ejemplo, la cadena de custodia de quienes llevaban la segunda acta hacia los tribunales para tabular el conteo rápido, ahí hubo fallas en la cadena de custodia. Porque la cadena de custodia tiene que ser, yo llevo a mi funcionario electoral con la fuerza pública o con la policía. Yeah. En el caso mío, ¿quiénes eran mis recolectores, mis transmitores? Y los que llevaban a los centros de acopio de actas para transmitir era la Policía Nacional, porque la Policía Nacional era el único que tenía 5.000 patrulleros y tenía 10.000 motos, ¿no es cierto? Entonces yo utilicé toda esa infraestructura. Aquí me parece que esos errores es lo que también alarmaron. Llegaban funcionarios, les abrían las maletas con los sobres, le incautaron los sobres, eso sí vi, y le dimensionaban, y una noticia en las redes se dimensiona por 100.000. Yeah. ¿No es cierto? Pero si hay un error ahí que tiene que reconocer el Consejo Nacional Electoral. El ciudadano Pablo Vergara le pregunta a usted, doctor Aguinaga, si el manejo electoral en términos generales fue normal o anormal. A ver, yo vi un proceso, una jornada electoral absolutamente normal, unos reportes de parte del presidente del Consejo Nacional Electoral durante la jornada, estadísticos muy acertados, tenía un centro de control, mando y monitoreo a la perfección, que podía saber con exactitud, podía saber que en la Junta 44 de la parroquia Prosperina, ni sé cuánto, faltaba el acta,
¿no es cierto? Aquí me parece que lo que faltó es lo siguiente. Decirle al país, estas son las actas rezagadas y suspensas que tienen que entrar a este proceso en las juntas provinciales. Señores, yo no puedo, porque además no puede proclamar resultados con el 96, 93, 92. Hay que proclamar resultados con el 100% de la data. No se puede proclamar con antes. Resultados. El hecho de que Juan Pablo Pozo no haya difundido su conteo rápido, que tenía un conteo rápido, también me parece responsable con la democracia, porque dése cuenta que difundía su conteo rápido. ¿Le prendió algún foco de tensión a usted el hecho de que no haya, digamos, debe haber pagado por esa... ¿Y no lo utilizó por conveniencia de algo? No, entiendo dentro de su... falta de tiempo, le ganó, digamos, la estrategia de última hora. Son decisiones que uno las... Pero el cronograma estaba definido para que esa información también aparezca con signo de mayor seguridad para la ciudadanía y de mayor dosis de información a la gente. A ver, aquí yo tengo que ser claro y les voy a contar un poco para explicar esto, mi anécdota de mi administración de las elecciones. Quienes hemos presidido los organismos electorales, quienes hemos administrado los organismos electorales, podemos saber a ciencia cierta qué es lo que pasa y conocemos con mayor profundidad que quienes nos acompañaron en el cuerpo colegiado. Primera cosa. Cuando yo tenía 4 candidatos que disputaban primero y segundo lugar. Sí. Yo veía una diferencia muy cercana. Yo, obviamente, no anunciaba nada. Me esperaba el 100%. Yo me arriesgué, obviamente, para darle tranquilidad al país, porque la diferencia era un poquito más amplia, decir, Lucio pasa la segunda vuelta con Álvaro Noboa. Yo lo dije, y tengo la grabación, y está ahí la data, que debe haber sido 91 y 92%. Basado en tendencia. Claro. Pero, obviamente, anuncié y dije, tiene que terminarse el 100% para proclamarse los resultados. Aquí el problema era que por punto 60, o punto 10, o punto 15, o punto iba a anunciar el presidente del Consejo, y capaz que Moreno pasaba. O, vamos al escenario anterior, tenía 40.20. Tampoco podía anunciar. O sea, era un riesgo. Era incendiar realmente a atentar contra la estabilidad democrática. Y yo en eso sí veo razonabilidad de que no haya anunciado el conteo rápido, de esperar el contrato, el 100%, pero había que explicarle a la gente. Por suerte, hubieron estos otros hechos como el tema de participación ciudadana, que ha sido muy acertado. Ella ha sacado también su reporte de integración de los asambleístas, que es un reporte que es bastante asemejado a la realidad. Yo creo que no vale a nada el reporte que sacó ayer Participación Ciudadana. Y obviamente hoy tenemos que calmar a los ciudadanos. Tenemos que centrarnos. ¿Por qué la parada de burro? Perdone por la expresión tan popular, pero yo quiero que entienda todo el estamento social que había una fluidez que tomó un giro más o menos convencional, digamos, de información, y luego vino una congelación o por lo menos el reloj fue regulado para que vaya, pero a paso de tortuga. Las primeras explicaciones del señor presidente referían a que estaban viniendo, no dijo a lomo de mula, como seguramente en los tiempos de nuestros mayores ocurría. Aquí, como ustedes saben, viene a una velocidad que la tecnología impone, pero fantástica. Y el tipo, más bien, no sé si recibiendo instrucciones de alguien, paró la fluidez de los informes, de los reportes, y en unas cifras donde llamaba profundamente la atención. ¿Por qué acortó los tiempos y sumaba medio voto por medio voto? A las 2 horas asomaban unos 2 puntitos con unas tantas décimas. Dos décimas nada más. Exactamente. O sea, porque no subía más. Era una manera de burlarse, de armar de sentirse importante, visualizado por la gente, el hombre que tenía la noticia espectacular, cuando de pronto dice, va a haber segunda vuelta ante una pregunta bien formulada y oportunamente dicha
por un colega del diario La Hora, ¿no, compañeros? Entonces, allí dice, si hay segunda vuelta, porque la tendencia es lo que usted refería hace un momento. Fue entonces impreparación, falta de experiencia, o tenía un instructivo, cuidado vayas a mencionar de que la cosa ya está definida, porque eso era. Entonces, el hombre estaba muy complicado con la presión ciudadana, con la presión de los medios. Doctor Patricio Zuquilanda, ojalá aquí nos pueda ayudar, y determinadas disposiciones o instrucciones que recibían el señor presidente del exterior o internamente. Además de que a usted le piden, doctor Zuquilanda, que si tiene pruebas de las denuncias que anuncian fraude o que usted mencionó como fraude, le pregunta si va a presentar una denuncia en términos oficiales. Mira, Gonzalo, a mí me parece que hay que aprovecharse de la enorme experiencia del doctor Aguinaga para decirle lo siguiente. Él nos dice por qué participamos nosotros políticamente si sabíamos todo cómo estaba, la situación económica, financiera, la política. Y hay que acordarse de un tema, el código famoso de la democracia. Este código, en lugar de unirnos a los ecuatorianos, nos atomiza. Imagínense que han aprobado 168 organizaciones políticas que en este momento tienen vigencia legal en la vida política nacional, lo cual es una barbaridad, para no decir la palabra correcta. Además, nos obliga a todas las organizaciones políticas a participar, porque si no participamos simplemente somos eliminados del esquema político nacional. En cuanto se refiere a los ataques, doctor Aguinaga, mire, usted habla de que hay un tema de una campaña sucia. La verdad es que yo no recibí esa campaña sucia. Personalmente, yo digo con toda honestidad, nadie me insultó a mí. Yo no recibí insultos de nadie. Yo no recibí groserías de nadie. Evidentemente críticas, críticas políticas, por mi posición ideológica, por mi definición política, pero de ninguna manera yo sentí que nadie me agredió, que nadie me insultó, lo mismo que a mi partido. Fuimos por todo el territorio nacional, nadie nos dijo absolutamente ninguna grosería. Por lo tanto, yo no creo que estos ataques de la campaña sucia, en cuanto se refiere a mi participación, sea verdadera. Hay un tema... ¿Motivo de queja no tiene usted? Yo no tengo queja en ese sentido. Okay. En segundo lugar, quiero también aprovechar la presencia del doctor Aguinaga para consultarle lo siguiente, porque él es un experto en esta materia. Mire, comenzamos ya el hecho democrático, comenzamos con una trampa. ¿Cuál esta? Es la constitución del padrón electoral. Nosotros hemos probado que hay miles de ciudadanos que no debían estar en el padrón electoral porque estaban muertos simplemente, pues. Y segundo, porque hay una serie de bandidos de las FARC que están metidos en el padrón electoral. Y tercero, porque finalmente hay personas que tienen 2 y 3 y 4 y 5 cédulas de identidad. Por lo tanto, el arranque de la campaña ya fue tramposo. Es decir, esto configuraría, y aquí viene la pregunta para una persona conocedora como el doctor Aguinaga y como Juan Carlos Solines, que está aquí. Yo les pregunto lo siguiente, ¿constituiría eso un hecho jurídico que se llama falsificación ideológica del padrón electoral, que afectaría el artículo 143 del numeral 3 en donde del Código de la Democracia, que se permitiría anular las elecciones? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, porque si nosotros tenemos ya inicialmente ese gravísimo problema y participamos con ese problema, significa que Juan Pablo Pozo y el presidente o director, como se llame, del registro civil, están en un gravísimo problema, pues, porque podrían ser bien llamados a juicio, a un juicio muy grave. El uno por haberse aprovechado de ese padrón irregular y el otro por haber elaborado ese padrón irregular. Eso es lo que contesto. Yo le voy a contestar la pregunta de Patricio, que me parece esencial. Yo no sé si les voy a decepcionar o les voy a aclarar el tema. Este tema del padrón electoral. Con tal que sea la verdad, con tal que sea veraz. Yo les voy a contar, y yo cuando veo este tema de las defunciones y todo que circulaban en las redes, claro, yo que conozco técnicamente, legalmente, conozco todo el sistema, a mí realmente no me admiró, porque en mi época no había redes sociales, ¿no es cierto?
Así es. Entonces, si hoy saco 20, 50 muestros, hoy alarmo en la red social. Pero yo le voy a decir la realidad y la verdad. En mi administración yo encontré 650,000 muestros. No uno, no 20. 650,000 muestros. Estaban en el padrón. Y les despertó No. usted. Y digo, ¿y ahora cómo bajamos de esto? Pues es una barbaridad. ¿No es cierto? ¿Cómo bajamos de esto de aquí? Y me tocó reuniones, registro civil, actuar, bueno, investigar. Mis técnicos, yo tenía un equipo de primera, de afuera, de técnicos liderados por Jorge Tirado. Le digo, póngase a revisar qué es lo que hacemos. Bueno, me di cuenta que un director del registro civil, de 10 o 15 años atrás, había tomado la decisión de quitar el campo de la cédula de la inscripción de defunción. Entonces, no sabía si Carlos Julio Aguinaga Ayllón era el muerto, o era el nacido, o era el que tenía la cédula. Primer problema. Segundo problema, el campo de cédulas es Aguinaga Ayllón Carlos Julio. El campo de defunción era Carlos Julio Aguinaga Ayllón. ¿Cómo cruzo? Me tocó Complicado. contratar los institutos tecnológicos, poner volver a subir la data. Había el número de cédula en un papelito que decían certificado para inhumación. Ahí le ponían para mandarles a los curitas y a los cementerios. Me tocó ir a las iglesias, ir a los cementerios. Muchos curitas habían botado a la basura. Entonces, obviamente yo hice una depuración que llegué a los 325,000. Y quedaron el otro 50% de muertitos. Y aquí el problema, la solución, no es el padrón, no es el registro, es una nueva cedulación, nueva identidad para Carlos Aguinaga, no con este número. Muy bien. Con otro número. Esa es la única solución. Me parece muy Porque bien. los muertos van a seguir existiendo. Claro. Los que estaban en fronteras, que sean guerrilleros o no, van a seguir existiendo. Los que tenían doble identidad para contrabando, para trata de blancas, van a seguir existiendo. Los que estafaban al Estado y que tenían 2 o 3 identidades, van a seguir existiendo. Ahora, le pregunto. Entonces, ha ido poco a poco, entiendo yo, este registro civil ha ido depurando de a poco. Pero no sé hasta qué nivel, no he analizado, pero yo sí les puedo contar que dejé 300,000 muertos, que no había cómo depurar, y que obviamente muchos de esos deben estar ahí. Ahora, ¿Es posible que estos muertos, no los suyos, sino los que han venido, Los nuevos. los nuevos muertos, claro, es que toca decir así, para que nos entienda el público, Claro. ¿votaron esta vez o no votaron? bueno, Esa es la es pregunta del históricamente, millón. a ver, pues. no, históricamente en el sistema democrático ecuatoriano se ha habido algunas vivezas de este sentido de duplicar identidades, se ha habido, se ha existido, y se ha habido, pero es un tema absolutamente marginal, ¿no es cierto? Y que tiene más incidencia, yo he visto esto con mayor incidencia cuando se eligen alcaldes, cuando se cambian de domicilio, se sacan duplicados de cédulas, cuando le champean al... Pero eso es cuando uno tiene un registro civil débil. Yo creo que debe haber un solo registro. No tiene por qué haber el registro electoral y el registro civil. Tiene que ser un solo registro, un nuevo número, y eso hay que construir. Si algo se ha ido depurando la data en todos estos años, los sistemas tecnológicos de comunicación han mejorado, pero respecto a la pregunta para terminar de si es causal o no de nulidad de las elecciones, yo considero que no. Yo considero que no, ese es un tema de error de base que está en la base de datos. Tendría que probarse contundentemente que hubieron 100,000 votos para que proceda la nulidad, o 50,000, ¿no es cierto?, que tienen este origen. Si hay esa prueba, obviamente sí habría la posibilidad de ¿Por qué discutir esa... 50, 100 cuando el delito es 1,000, pues? por la Doctor incidencia. Solines, ¿qué partes ustedes toparon en la maratónica también participación que en una importante cadena de televisión lo vio usted con un protagonismo muy importante en tiempos y en conceptos? ¿Qué partes de las preocupaciones que tenemos ahora? Esto era antes de, ahora ya tenemos un después de. ¿Prácticamente cree usted que los escrutinios han definido ya este capítulo tan importante? Ya no hay para dónde, por más que el Twitter de el candidato Lenín Moreno diga la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta.
y le reclame al señor presidente del Consejo Nacional Electoral y le diga, vea, no esté elucubrando por el tema de las tendencias, sino que usted tiene que declarar resultados finales y la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. ¿Hacia dónde apunta este material? Si es el último o recién proyecta otro episodio de la estrategia del partido de gobierno. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Juan Democracia. Carlos Solines. En primer lugar, mi solidaridad con mi buen amigo Carlos Aguinaga. Ayer compartimos una entrevista, pero no sabía del fallecimiento de su padre, así que mi solidaridad contigo, con tu hermana Rocío y toda tu familia. Igualmente saludo a Patricio Zuquilanda y aplaudo su caballerosidad, no solamente durante la campaña, sino en todos los actos de su vida. Y eso puedo dar fe yo. Exactamente. Así que además de que jugó, creo yo, él y Sociedad Patriótica un rol importantísimo en la lucha contra el fraude, justamente que es el tema que nos ocupa actualmente. Creo que esa denodada lucha evitó que más irregularidades de las que se han dado se cometan. Así que yo creo que es importante destacar eso. Igualmente quiero, Gonzalo, mandar un mensaje de orgullo por la nueva gesta que está librando el pueblo de Quito en las calles nuevamente, defendiendo la transparencia de los resultados electorales. Creo que Quito, que ha sido luz de América, que fue pionera en los movimientos independentistas de luchas históricas, no defrauda nunca y en los momentos más cruciales de la historia nacional está demostrando su patriotismo y su lucha por las grandes causas. Así que saludo y me enorgullezco de ser quiteño. Respecto a su pregunta, ¿qué es lo que sucedió después de los resultados electorales? Yo quisiera empezar tal vez haciendo un comentario que puede resultar extraño. Yo he sido una persona que ha combatido, que he criticado de manera muy frontal la labor del Consejo Nacional Electoral, calificado muchas veces que es un consejo de bolsillo, que el presidente es un títere del Ejecutivo y del Poder, que burló la decisión de una gran mayoría. ¿Quién ha sido el titiritero? El titiritero, el Ejecutivo, el presidente Correa y todo su séquito. El títere, el presidente, o los presidentes que han pasado por el CNE, no, porque no ha sido solamente él. Recordemos que un expresidente pasó de ser presidente del CNE a ser su secretario privado del presidente. Me refiero a Omar Simón. Entonces, esos actos, así como su secretario privado pasó a ser la máxima cabeza de la justicia ecuatoriana. Eso demuestra cómo han copado y controlan absolutamente todos los poderes y las instancias del Estado. En ese ambiente. Al estilo Jorga, dice usted. Al estilo, digamos, Hacienda. Al estilo Hacienda. Entonces, Hacienda del pasado me refiero, ¿no? Antes de la reforma agraria. En todo caso, yo creo que, decía, a pesar de que he criticado muy duramente la labor del CNE, yo sí debo reconocer que el presidente del CNE tuvo una actitud bastante correcta al anunciar de manera inequívoca que va a haber segunda vuelta, a pesar de que, como ha dicho y explicado Carlos Aguinaga, no puede decirlo de manera frontal y tajante. Él es la máxima autoridad electoral y, por lo tanto, mientras falten, aunque sea 10 votos de contabilizar, él no puede hacer un anuncio oficial. En ese contexto de que, como nos ha dicho Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el presidente del CNE no puede hacer un anuncio oficial, yo creo que sí ha dado luces y tranquilidad a los ecuatorianos las declaraciones que el día de ayer realizó, en el que dijo que de manera inequívoca las tendencias no pueden cambiar y por tanto la conclusión lógica es que va a haber segunda vuelta. Adicionalmente, si ustedes se fijan en la cuenta de Twitter del Consejo Nacional Electoral, esa cuenta retuitea una nota, un tweet de radio, de la radio, me parece que es la voz del Tomebama, me parece de Cuenca, Onda das Suayas, sí, Onda das Suayas, en donde dice claramente el presidente del CNE anuncia que habrá segunda vuelta y ese tuit es retuiteado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que
como decimos los abogados, la confesión de parte, relevo de prueba, ya está dicho, está, digamos, ratificado, aunque el presidente no lo anuncie. Yo creo que hay que reconocer eso, más allá de las irregularidades que habrá que clarificar dentro de este proceso electoral. Respecto a las declaraciones de Lenin Moreno de que el CNE no está para elucubrar y que las posibilidades de una primera vuelta siguen intactas, yo creo que es parte de la estrategia que se está reacomodando, porque realmente esto les ha cogido con pie cambiado, como se dice al gobierno. No se esperaron que les iba a faltar apenas décimas de fracciones de porcentaje para poder lograr un triunfo en primera vuelta. Y claro, todas estas irregularidades que se han detectado, que se han denunciado y que se han documentado, porque los videos que circulan, la demostración de que ha habido actas tiradas en basureros, de que se ha roto la cadena de custodia, de que han habido cajas que debían estar selladas, abiertas en carros particulares, ¿no? Han sido un sinnúmero de evidencias que, bueno, en los próximos semanas y meses tendrán que dilucidarse, porque supongo que todas esas actas encontradas tienen número de mesa, número de junta, número nombre de parroquia. Se podrá determinar quiénes eran los responsables de esas. Acta que esté en la Junta. Además hay el acta que está en la Junta, ¿no? Hay videos desde el exterior. ¿Videos con esferográficos borrables? También hay ese tipo de denuncias. Hay un sinnúmero de denuncias. Entonces, podemos estar ante el probable fraude orquestado que de pronto no fue suficiente, que de pronto no les alcanzó, porque anomalías sin lugar a dudas han habido. No sé hasta qué punto Carlos Aguinaga, decía hace un momento que le apareció, desde que volvimos a la democracia, la campaña más sucia, con más campaña sucia que de la que se recuerda. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Yo no me acuerdo, a pesar de que yo tenía apenas 10 años cuando volvimos a la democracia en el 78, pero siempre fui un asiduo seguidor de la política ecuatoriana. Y en realidad no me acuerdo que haya habido esa descomposición, esos ataques intestinos. Pero yo creo que eso está superado. Pero lo que sí no recuerdo de haber visto tantas denuncias y evidencias de irregularidades y anomalías. Claro, ahora eso se magnifica porque hay las redes sociales y eso pues se viraliza. Y entonces, claro, conocemos de muchísimos casos documentados, porque no son solamente esas grabaciones de dudosa procedencia, que yo no las creo mucho, porque circulan ahora también muchas grabaciones de audio, ¿no? En donde que mi hija, que mi vecina, que ni sé qué, que le dicen esto, que está llorando. Eso yo no me confío. Pero ya los videos, las fotos de las actas, las cajas del CNE abiertas, ¿no? Esas ya son evidencias contundentes. Entonces, evidentemente aquí han habido actos que configurarían intentos de fraude. Para el tema del video de esta elección, del audio. Salió un audio de mañanita de alguien que estaba en Puembo, que por favor lleven su esfero azul, sí, que es mejor. Técnicamente, es mejor el esfero negro para el OCR y para el escáner. El esfero de azul corre más riesgos, y eso lo digo porque es conocimiento. Sí, y esas, digamos, es buena instrucción para el público. Y para la segunda vuelta, sobre todo. Así es. Y esas son, digamos, la parte obscura de esta masificación de las redes sociales, y es que se transmite y se circula gran cantidad de información que no es fidedigna, que no es confiable, o que muchas veces confunde o alarma a los usuarios. Yo creo que hay que ser muy serenos en eso, pero en todo caso, la evidencia, digamos, ya de visual, ¿no? De videos, de fotos, es contundente. Entonces, habrá que determinar a quién favorecían esos actos irregulares, esos actos fraudulentos, y de pronto nos tomamos con la sorpresa de que sí se trató de configurar el fraude. Lo que pasa es que de pronto no alcanzó esas acciones fraudulentas, porque también debemos recordar a la ciudadanía, Gonzalo, que el fraude no se lo configura solamente el momento de la elección. El fraude no solamente consiste en rayar papeletas o en meter papeletas adicionales o en adulterar actas. El fraude viene de mucho más atrás, y la doctrina, Carlos nos puede confirmar eso, la doctrina del fraude electoral hoy en día abarca la época preelectoral,
el uso de recursos públicos, el uso de espacios públicos para la información, el tratar de enalzar la figura de los candidatos oficialistas a través de promociones pseudo informacionales, ¿no? Es decir, y eso lo venimos viviendo en el Ecuador. Inclusive la elección pasada se hizo una reforma de última hora al Código de la Democracia, en donde se eliminaba, ¿no? esa vigilancia que debe existir sobre los bienes públicos para que no sean usados en campaña. Entonces, las irregularidades que cuando dejen de ser gobierno y recuperemos la institucionalidad en el país y los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral, la justicia, vuelvan a operar libre y autónomamente, vamos a descubrir que se produjeron muchísimas más irregularidades de las que hemos visto. Desde el uso de los bienes y materiales públicos, desde el uso de los espacios públicos. Entonces, todo eso configura un fraude electoral. No solamente el día de las elecciones o posterior a las elecciones en el conteo y en el escrutinio. La vigilancia no debe desmayar, y sobre todo, la lucha del pueblo quiteño y ecuatoriano en las calles no debe mermar ni parar hasta que no se declaren los resultados definitivos. ¿Por qué, Gonzalo y amigos contertulios? Porque sabemos de las mañas de este gobierno arbitrario y autoritario. Sabemos que han sido capaces, le escuchaba esta mañana a León Roldós, fueron capaces de torcer los textos constitucionales, los textos de Montecristi. A esos extremos han llegado. Ya han perdido todas las formas, ya no les importa vulnerar la Constitución y las leyes, no les importa imponerse por la fuerza. Por lo tanto, yo creo que la vigilancia patriótica del pueblo de Quito y de las demás ciudades, en Guayaquil se está movilizando la gente, en Cuenca, en Manabí igual, en varias ciudades, en el oriente, no debe desmayar porque hay que precautelar los resultados electorales presidenciales y de Asamblea Nacional hasta el último momento, hasta que sean informados oficialmente. Y de allí que yo, terminando esta entrevista, volveré a la calle, ¿no? Que es donde debemos librar estas batallas decisivas para el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Señoras y señores, por algo, el también ex candidato a la presidencia de la República, Dalo Bucaram, entusiasmado, digamos, contagiado sería la palabra, contagiado por el espíritu de emoción cívica, de indignación social que primó en horas de la mañana de ayer, más o menos entre estas horas, al borde del mediodía reflexionó lo que debía hacer la ciudad de Guayaquil, con el ejemplo de la ciudad de Quito. Bueno, nosotros vamos a hacer un planteamiento público al país para que se den a conocer los resultados electorales ya. No es posible que en épocas en las que ni siquiera existía el internet, teníamos resultados el mismo día, sencillamente haciendo un control de juntas con las actas. Y hoy, en pleno siglo XXI, demoremos tantos días y el CNE, por 6% de actas que faltan, no den resultados oficiales. El señor Juan Pablo Pozo está jugando con fuego. El señor Juan Pablo Pozo está jugando con fuego. Y mientras nos tienen distraídos, peleando o no una segunda vuelta, que hay segunda vuelta, se nos están robando más de 15 asambleístas en el Ecuador a favor del movimiento oficialista. Bajo este esquema vamos a tener que plantear que se repitan las elecciones para la asamblea, porque se están robando a los asambleístas. Ellos ya saben que hay segunda vuelta. Están levantando un sentimiento hostil del pueblo hacia el gobierno. Inclusive políticamente es absurdo lo que hacen. Cada día que pasa siguen perdiendo votos porque el pueblo está evidenciando que se quieren robar la elección y no lo vamos a permitir. Los ecuatorianos somos valientes. ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! Bueno, quiero denunciar al Ecuador el estado de abuso que estamos viviendo en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Quiero hablarle a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. O Juanpi,
cuando era secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, designado por el Partido Socialista en acuerdo con el gobierno. Hermano, ¿qué te pasa? Te estás convirtiendo en todo lo que dijiste que no ibas a convertirte. Estás jugando con el ánimo social de un país donde vas a ser el responsable, inclusive, de enfrentamientos entre pueblo y pueblo. Tus manos están limpias, piensa en tu familia, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos. No se pueden robar la elección. Nos están distrayendo con el tema de la segunda vuelta. Ecuador, hay segunda vuelta electoral. Nuestra postura como organización no es en respaldo de ninguna candidatura. Nuestra postura es en defensa de la democracia. Como lo expresé el 30 de septiembre, cuando quisieron atentar contra la democracia del gobierno de Correa, y fui el primer legislador en salir a defenderla. Hoy también desde las calles vamos a defender la democracia a cualquier costo, porque no podemos jugar con la decisión de un pueblo. Alianza País, tenemos las actas, se están robando más de 15 asambleístas. El margen de error de participación ciudadana es del 1%. Les puso 65 legisladores. Ya hablan de 73 y quieren llegar a 80. No podemos permitir que se roben la asamblea. Por eso nos tienen distraídos, porque saben que hay segunda vuelta. Por ello quiero hacer un llamado público a todos los candidatos que participamos en esta contienda. A todos, sin excepción, sin bandera política. El pueblo quiteño nos está dando un ejemplo de cómo defender a la democracia. Guayaquil no puede quedarse atrás. Nos están haciendo un paquetazo en la asamblea. Nos robaron las elecciones. No vamos a hablar más de eso. Ya hay segunda vuelta y ya el pueblo tendrá que decidir respecto a eso. Patricio Zuquilanda, señor doctor. Gonzalo, en relación con lo que dice el señor Bucarán, mira, el día de ayer por la noche nos informamos confidencialmente de que hay la intención de sacarle a Lucio de la Asamblea Nacional, es decir, no permitirle que ingrese. Esto sería grave. Esto sí para nosotros sería grave y nos pondría en pie de guerra, como yo digo, ¿no? Esto sería inadecuado. ¿Y cuál sería el objetivo? Mire, bueno, el objetivo es que se ha hablado de que Lucio podría, y de hecho hemos estado hablando con muchas tiendas políticas para que él presida la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ellos están tratando de evitar eso, ¿no? Y que vaya... Ya, pero esta es una circunstancia aparte, digamos, del todo que estamos analizando. Absolutamente. Pero es parte, naturalmente, de las mañoserías que están realizando. Además, ellos saben perfectamente que somos favorables a la estructuración de la unidad nacional. Esto es fundamental, porque sin unidad no hay posibilidad de ninguna democracia. Somos coherentes en apoyar la democracia, pero al apoyar la democracia somos coherentes en apoyar al ciudadano que está en segundo lugar. Es decir, nosotros hemos dicho ya que vamos a apoyar al señor Lasso, porque apoyar la democracia y no apoyar a la persona que va a contender con el gobierno sería como desarticulado. Además, llamamos nosotros a una estructuración de un gobierno de salvación nacional, que esto lo hemos venido diciendo, a un cogobierno, porque es la única manera de salvar el país. Y tercero, nosotros estamos hablando claramente de que la estructura del Consejo Electoral tiene que modificarse. Los partidos políticos más votados son los que tienen que estar ahí en el Consejo Electoral. No podemos nosotros seguir como lo que decía el doctor Solínez hace un momento. No podemos nosotros tener a compadres, amigos, secretarios particulares de presidentes del Consejo Electoral o afiliados al partido de gobierno, cualquiera que este sea, porque en el futuro puede haber un gobierno de otro cuño ideológico y también va a abusar, y esto no es posible. Muchas gracias, caballeros. ¿Usted tal vez quiere intervenir? Un comentario que me parece atinente a lo que dijo Juan Carlos, y es, es real que las condiciones de participación que establece este Código de la Democracia son unas condiciones absolutamente inequitativas, absolutamente, en todos los ámbitos, pero nadie hace nada, y además no he visto denuncias respecto al tema de lo que debería haber denuncias, ¿no? El tema de uso de recursos públicos, campaña, el tema de la... Yo no he visto. Una cosa es decir y otra cosa es lo que deben hacer. O sea, sí se debió, obviamente, los actores políticos, si se sentían afectados, accionar estos mecanismos para hacerlos públicos, por lo menos.
Lamentablemente cuando no existe institucionalidad en el país, doctor Solines, no hay a quien acudir. Y de hecho, yo le comento a Carlos que cuando se produjeron estos últimos, a vísperas de las elecciones 2013, estas reformas al Código de Democracia, acomodando ciertas normas para poder hacer uso de los recursos públicos, yo presenté una acción una acción constitucional pidiendo medidas cautelares en contra de esta norma. Y fue denegada. Es decir, se han planteado acciones judiciales que han sido negadas. Yo solamente quisiera, Gonzalo, complementando lo que dije hace un momento. Perdone, ¿qué hacemos con ese contencioso electoral? Bueno, están amenazando con querer seguir, es decir, aquí tenemos que ubicar la coyuntura en los siguientes términos. El gobierno ha estado acostumbrado a hacer lo que le da la gana y a mangonear a todas las instituciones. Exactamente. De repente, para hacer un fraude, como pretenderían hacerlo, necesitan la anuencia de las Fuerzas Armadas y necesitan la anuencia del CNE. El presidente del CNE se adelanta y da una opinión irrefutable de que va a haber segunda vuelta. Por lo tanto, se enojan con el compadre. Se enojan con el compadre y entiendo yo que las Fuerzas Armadas, la oficialidad de los mandos altos y los mandos medios y la tropa están absolutamente alineadas con el respeto a la democracia y el respeto a las leyes. Por lo tanto, se les van acortando las opciones, se les van acabando las opciones. Entonces ahora ya amenazan con ir al contencioso electoral, presidido por el hermano del candidato oficialista a procurador, a fiscal general del Estado. Entonces están buscando por qué caminos seguir ejerciendo ese poder absoluto para salirse con la suya. Así es. Eso es más o menos, en términos generales, lo que está sucediendo. Doctor, frente a esto, yo sí quiero aplaudir la posición que han tenido hasta el momento las Fuerzas Armadas, e igualmente, como ya reconocí, el anuncio que hizo ayer, aunque sea entre líneas, el presidente del CNE. Con eso yo creo que está claramente establecido que la situación política del país en este momento es que va a haber segunda vuelta. Y por eso yo quiero hacer un llamado final e insistir en la necesidad de que los quiteños y todos los ecuatorianos salgamos a las calles. Los líderes políticos, con ciertas excepciones. ¿Hay que salir a la calle hoy? Hay que salir a la calle hoy. Hoy, a pesar de que está siendo un día lluvioso, las imágenes de los quiteños bajo la lluvia con paraguas en gran cantidad frente a eso es más impactante. Ha dado la vuelta al mundo, Gonzalo. Y el mundo ya conoce lo que se está tratando de fraguar aquí en el Ecuador y cómo pretenden llevarnos al mismo camino que se llevó a Venezuela a través de decisiones arbitrarias en los procesos electorales. Así que yo creo que es fundamental la presencia de la gente en las calles. En este momento Andrés Páez continúa ahí en vigilia frente al CNE. Creo que debemos acudir todos los ecuatorianos patriotas que queremos un mejor futuro para el país, debemos acudir allá, ya no apoyar a un candidato o a un partido político, sino apoyar a la democracia. Yo creo que las actitudes patrióticas de Patricio Zuquilanda, de Cintia Viteri, de Abdalá Bucaram, de Jaime Nebot, ¿no? De Washington Pesantes, hay que aplaudirlas porque así como el pueblo esperó en su momento, antes de las elecciones, que se unan y que haya un gran movimiento de concertación, si eso no se pudo dar por distintas razones políticas, yo creo que ahora es el momento. Ahora es el momento para demostrar y para dar una señal de que la política ecuatoriana está cambiando y que se deponen intereses particulares, que se deponen cálculos políticos electorales y que se está privilegiando a la democracia, se está privilegiando al respeto a los derechos y se está privilegiando la defensa de los resultados y el pronunciamiento de la sociedad ecuatoriana, que el día domingo en un 61% dijo queremos un cambio. Queremos un cambio. Ok. Nos falta algo que es sumamente importante. De la adjudicación de escaños, mucha gente, muchos círculos políticos, candidatos y no candidatos, pero representantes de la voluntad popular, buscarán apelar en el término de 48 horas desde que den los resultados finales ante el Tribunal Contencioso Electoral precisamente. Y allí quisiéramos luces para que todo el mundo se atenga a estas disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas denominado el Código de la Democracia.
Carlos va a tener la bondad de darnos a conocer cuál es el punto de vista que usted tiene con su experiencia de autoridad electoral. Bueno, el resultado electoral tiene que ser notificado y tiene que ser proclamado por el Consejo. De ese resultado, eso se llama adjudicación. Ahí se puede apelar en 3 días ante el Consejo Tribunal Contencioso Electoral. La impugnación versará sobre el cálculo matemático de la adjudicación y más no del resultado del escrutinio. Entonces, los actores políticos en contienda deben tener especial énfasis de este último inciso del artículo 137 y de la continuidad del proceso, porque puede mañana asomar cualquier interpretación respecto al cálculo matemático o interpretación a lo que se debe considerar votos válidos, y eso tiene que quedar muy bien definido para darle tranquilidad al país del resultado que anunciará el Consejo Nacional Electoral. Porque si he visto yo del Tribunal Contencioso Electoral unas resoluciones carentes de legalidad, carentes de juridicidad, carentes de constitucionalidad, y la ciudadanía y los actores deben estar vigilantes de estas resoluciones que generan jurisprudencia electoral. Plan B, revista que la leemos todos, mencionaba precisamente ayer que Alianza País vuelve a conseguir mayoría absoluta, doctor Solines, doctor Patricio Zuquilanda, según el conteo rápido de participación ciudadana. Vuelve a conseguir mayoría absoluta. Aquí dice, obtuvo 71 de los 137 escaños en Manabí, en Pichincha y Guayas, las provincias que ponen más legisladores. El movimiento oficialista se impuso, aunque la alianza Creo Suma logró 33 plazas. La oposición no logró equilibrar las fuerzas. Vuelven las críticas al método de asignación de escaños. Esta nota busca también configurar un análisis que yo quisiera que ustedes tengan la bondad de hacerle un seguimiento de preocupaciones. Porque aunque el movimiento oficialista Alianza País redujo al menos un 24% de su presencia en la Asamblea Nacional, va a mantener la mayoría absoluta. Ellos van a ser en la Asamblea la mayoría absoluta, no relativa, absoluta. Así lo demuestran los resultados del conteo rápido de participación ciudadana que le daban los 71 curules al partido de gobierno. Digamos que apenas 28 menos que en las elecciones del 2013. Hace 4 años Alianza País alcanzó 100 plazas, ustedes recordarán. Ustedes le dieron 100 plazas, estimados oyentes. Pero al final de este periodo se quedó con 95 asambleístas entre desafiliaciones, expulsiones, y hasta la muerte del legislador Fausto Cayambe. La presencia de Alianza País sigue siendo dominante en el legislativo y la oposición no logra equilibrar las fuerzas. Pero en estas elecciones el salto más significativo lo tiene, creo, del candidato presidencial Guillermo Lasso, que aún pugna por una segunda vuelta. En alianza con Suma, Creo, consiguió 16 curules y sin alianza 16 más. Es decir, de 8 curules en el 2013 pasó a 33. Asimismo, el Partido Social Cristiano alcanzó 16 escaños, 10 más que en el 2013, mientras que la Izquierda Democrática, que volvió a participar en estas elecciones, alcanzaría 4 curules. ¿Cambian estos resultados la actual coalición de fuerzas? ¿Qué puede estar ocurriendo? Les preguntamos finalmente, y comienzo por Juan Carlos Solines.
Bueno, yo creo que todavía es apresurado hablar sobre una configuración de la Asamblea Nacional. Creo que hay una serie de inconsistencias, se está todavía escrutando y las organizaciones políticas están vigilantes de que se respeten los escaños alcanzados. Por lo tanto, yo creo que no se puede hablar de cifras absolutas todavía, pero en todo caso es evidente que Alianza País va a tener un bloque importante dentro de la Asamblea. Y aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea y con respecto a probablemente un nuevo gobierno? Es decir, un gobierno de otra tendencia. Yo aquí quisiera ser optimista y pensar que con un nuevo gobierno, presidido por gobierno Lasso, pero que ha hecho ya un llamado amplio a varios sectores políticos del país, porque la tarea por delante es una tarea muy delicada y muy compleja, ¿no? Yo creo que el recuperar la economía que tiene una crisis represada, maquillada, el generar un proceso de reconciliación nacional y el recuperar la institucionalidad y la democracia en el país es una tarea que compete a todos los actores políticos. De allí que el gobierno que eventualmente presida Guillermo Lasso va a ser un gobierno que llame a amplios consensos. Y en ese contexto, yo creo que los asambleístas de Alianza País, ya sin la presión del presidente, de Alexis Mera, que básicamente les disponían cómo actuar y cómo votar, yo creo que tendrán pues que sacar a relucir algún sentimiento patriótico en donde puedan discernir y puedan discutir, dialogar, debatir con altura, ¿no? Con los otros bloques y buscar pues los mejores rumbos para el país. O sea, yo creo que quienes representen Alianza País van a tener que ya comenzar a actuar por su fuero propio, ¿no? Y eso pues abre la posibilidad al menos, por eso digo soy optimista, soy positivo, abre la posibilidad de que tenga una posición más constructiva frente a un nuevo gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, las fuerzas políticas que hoy se están uniendo alrededor de la segunda vuelta y que representan una expresión mayoritaria del pueblo ecuatoriano por el cambio, el 61%, más allá de por qué candidato hayan votado, expresó su deseo de cambio. El deseo de continuismo fue solamente respaldado por el 39% de los ciudadanos. El resto de los ciudadanos no quiere continuismo. Entonces, los actores políticos, me refiero a personas y a partidos políticos, tienen que reconocer eso y deben asumir una actitud también constructiva en la nueva Asamblea Nacional de colaboración con el nuevo gobierno. Es decir, los grandes retos, estos 3 grandes retos que he mencionado que tiene el país por delante, no son patrimonio ideológico ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ¿no? ¿Cuáles son estos 3? Los que mencioné hace un momento. Primero, rehabilitación de la democracia y de las libertades. Institucionalmente hablando. Exactamente, o sea, reinstitucionalizar el país. El país tenía una pobre institucionalidad antes de este proceso de Alianza País, pero ahora está arrasada. Claro. Arrasada. Y eso incluye a partidos políticos. Todo tipo de institucionalidad. Es un país tipo Hacienda, digamos. Organizaciones sociales, ¿no? La participación ciudadana, todo ha sido arrasado. Entonces, esa rehabilitación de la democracia, de las libertades, de que los medios puedan volver a actuar de manera libre e imparcial, ¿no? Eso tiene que recuperarse y es una tarea de todos. No es de la izquierda, de la derecha o del centro. Nadie tiene que tomar propiedad de aquello. No hay aquí que yo pertenezco a la izquierda democrática, que yo pertenezco al Partido Socialista y yo no estoy de acuerdo con rehabilitar la democracia. Eso no puede darse. Es un fin absolutamente crucial para los ecuatorianos. Juan Carlos, el segundo. El segundo, la economía. Una economía que, en base a créditos que no sabemos en qué condiciones lo ha contraído el país, está represada, una crisis que está represada, una crisis que está a punto de explotar y que el nuevo gobierno, con el contingente de todas las fuerzas políticas, tiene que saber resolverlo de manera técnica y sin que impacte al pueblo ecuatoriano. Justamente el día de mañana, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz nos ofrecerán ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Respecto a los retos económicos del próximo gobierno. Claro. La contracción en la economía comenzamos a sentirla en el 2014, 2015, pero se inyectó tal cantidad de dinero que no sabemos en qué condiciones lo contrató el Ecuador, que el gasto público ha podido mantenerse y no sentimos tanto la crisis que está en ciernes. Y el tercero, el de la reconciliación nacional, Gonzalo.
Estos hay 10 un años. tercero, tal vez, digo yo, para que quede de cuarto. ¿Y la fiscalización? Es que yo creo que eso va en el primero. En recuperar la democracia, rehabilitar la democracia, es justamente que los órganos comiencen a funcionar adecuadamente y los órganos de control y fiscalización hagan su trabajo y la Asamblea Nacional fiscalice aparte de legislar, que es lo que no ha habido en estos 10 años. Esta motivación que se ha encendido sola no es el escenario más importante y oportuno para reconciliarnos entre todos los que tenemos fe en la democracia. Exactamente, por eso ponía yo como tercera prioridad justamente el proceso de reconciliación nacional, no solamente de concertación política, sino que luego de este proceso de 10 años, en donde desde el presidente como director de orquesta se ha dedicado a desunirnos a los ecuatorianos, a generar odio, revanchismo, a señalar como que todos los que estamos en desacuerdo somos malos, somos incompetentes, ¿no? Uno ve en las redes sociales, ya no ve un debate ideológico, ya no ve una contraposición de ideas, uno ve odio, uno ve revancha, uno ve violencia. Sí. Eso es nocivo, profundamente nocivo para un país. No puede avanzar un país con esos sentimientos en su población. Así como fue perverso el regionalismo. Están dividiéndose familias incluso. Así es, así como fue perverso el regionalismo en una época de la historia del país, ¿no? Inclusive que se manifestaba en lo político. Así ocurrió en Venezuela y así comenzó ocurriendo en Cuba. Exacto, enfrentando inclusive dentro de las Fuerzas Armadas a tropa con oficialidad, ¿no? O sea, a un proceso de 10 años que ha dividido, que ha destruido la organización social y los gremios, por ejemplo, creando gremios paralelos, desmantelando el gremio de los maestros, por ejemplo, y creando gremios politizados afines al gobierno. Es decir, han destruido todo el tejido social, Y eso hay que reconstruirlo, Gonzalo. Y eso es alta cirugía. La reconciliación nacional de un pueblo no es un tema de 4 años. El recuperar la institucionalidad en las Fuerzas Armadas no va a ser un tema de 3 años. Eso va a ser un proceso de largo alcance. El recuperar la educación. Destruyeron la autonomía universitaria. Con sus novelerías, que ya tendrá que responder este señor de los lentes rojos, ¿no? Con sus novelerías han destruido la educación ecuatoriana, sobre pretexto que están becando gente. Cuando han tenido millones de millones como nunca antes en la historia, ya vamos a hacer las cuentas de a cuántos han becado y cuánto ha costado mantener a toda esa burocracia que han creado supuestamente para controlar universidades, para hacer exámenes de calidad, para hacer todo un mandamiaje burocrático. Ya vamos a ver cuánto han gastado en eso y cuánto han gastado en becas para jóvenes ecuatorianos. Y ahí vamos a llevarnos sorpresas. Entonces, recuperar todo eso va a ser una tarea titánica en la que todos debemos arrimar el hombro. Pero ahorita, en este momento, la prioridad es salir a las calles a defender ese cambio. Brigadas ciudadanas para controlar mesa por mesa, acción por acción, apegados naturalmente a la ley electoral que lamentablemente está diseñada por ellos, pero con verificación y control puede disminuir la posibilidad de que ejerciten un fraude macro en todos los sectores nacionales, desesperados por lo que les viene, la posibilidad de que vayan a procesos judiciales que determinen encarcelamientos de la gente que se ha robado la plata del país. Ustedes tienen la última palabra. Entonces, ¿qué sugiere para contribuir al control del aparato electoral, digamos, con más vigor la próxima segunda vuelta? ¿Qué le parece, doctor? A ver, yo creo que aquí es fundamental Carlos Aguinaga, que no solo las organizaciones políticas en disputa, no solo la Alianza Creo Suma, sino el ciudadano común, tenga una actividad mucho más proactiva. Pero hay que, estos ciudadanos deben ser debidamente capacitados. Obviamente también los actores de esta segunda vuelta electoral deben pedir al Consejo Nacional Electoral un sistema de transparentar más en línea. Yo no veo el problema de que puedan tener un acceso, una terminal, cada organización a lo que se está subiendo o escaneando la data, de tal suerte que el 100% del escaneo, sea rezagado, con fallas, sin fallas, vaya llegando a cada uno de los actores para darle una mayor transparencia y un mayor control. Yo creo que las organizaciones deben tener su propio sistema de cómputo a través de un sistema iCloud y obviamente un sistema de control social y ciudadano. Ahora es tan fácil a través de las redes sociales controlar las elecciones. Lo que pasa es que hay que darle un orden y una lógica.
Evidentemente. ¿Y por qué no damos también instrucción y lecciones, especialmente a nuestros hijos, que nos pueden contribuir con aquello? Ellos tienen un conocimiento y un campo de maniobra, en el buen sentido de la palabra, más ajustado a las últimas técnicas. Por el manejo de la tecnología, exactamente. desde luego. Son nativos digitales. Son nativos digitales y obviamente todos tenemos que contribuir como ciudadanos, estemos o no de acuerdo con una u otra tendencia, en la reconstrucción democrática del país. Yo creo que lo que ha planteado Juan Carlos implica, obviamente, esto no es cuestión de reformitas, a mí me parece que eso es, vamos a ir por la 21 Asamblea Constituyente y la 21 Constitución. ¿Qué les dice a todos los ex candidatos a la presidencia, uno de ellos, el doctor Patricio Zuquilanda? ¿Por qué se corren? ¿Por qué se han molestado con la ciudadanía y abandonan la cancha de juego que ellos apostaban y estaban participando en el equipo de la democracia, el equipo blanco de la democracia, sin necesidad de mencionar al partido del señor Lazo ni cosa por el estilo? Mire, las razones fundamentales por las cuales todas las agrupaciones políticas deben estar a favor de la libertad y la democracia las ha dicho el doctor Solínez. Nadie puede estar en contra de lo que él ha dicho. El estar en contra de lo que él ha dicho sería como ponerse en contra del Día de la Madre, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar de acuerdo con eso, en primer lugar. En segundo lugar, vea, yo siempre he abierto la boca frente a un hecho. ¿Cómo es posible que las agrupaciones políticas gasten sus recursos económicos, sus recursos humanos, su esfuerzo en controlar ecuatorianos sobre ecuatorianos? La ley electoral es un asunto nítido por definición. Es decir, el propio Estado, no hablo del gobierno, el Estado tiene que garantizar la nitidez electoral. ¿Por qué tenemos que ocupar nosotros en controlar? Porque sabemos que la nitidez, el respeto al voto de cada ciudadano es el inicio de la democracia. Pues me parece a mí un mundo de Macondo esto, ¿no? El tener que controlar ecuatorianos. Oye, yo pongo encima de un ecuatoriano a otro ecuatoriano para que no me roben unas elecciones. Eso es absolutamente ridículo, ¿no? Para no calificar como se debe calificar. En segundo lugar, quiero decir claramente, la definición a favor de la democracia, a favor de un nuevo régimen, a favor de la nueva institucionalidad ecuatoriana, a favor de la economía ecuatoriana, tiene que ser un compromiso de todos. Es decir, no a medias. Hay gente que dice, yo estoy a favor de la nueva democracia, estoy a favor de las nuevas elecciones, de la segunda vuelta, pero no voy a participar en el gobierno. ¿Cómo es eso? El gobierno es de todos los ecuatorianos. Aquí debemos meter la mano todo el mundo para recuperar este país, pues. Bien dicho, doctor No Patricio. estamos tonteando en esto, pues. Okay. Entonces, o jugamos o no jugamos, o somos o no somos, simplemente eso. Muy bien, Muchas muy gracias. bien, muy bien. Y ustedes, líderes guayaquileños, ¿qué es lo que van a hacer? Abogado Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil, y ex vicepresidente de la República, León Roldós, ¿qué van a hacer ustedes? Este podría ser un acto político, entendido como política, el hacer lo mejor por los demás en la conducción del Estado y sus consecuencias. Pero en la acepción popular, la segunda premisa es ser absolutamente claro. Este no es, ni puede ser, ni nunca han sido las movilizaciones de Guayaquil actos partidistas y electorales. Repito, este es un acto cívico, jurídico, democrático, que lo que busca es que la esencia de la libertad y la democracia que nace en la voluntad del pueblo sea respetada, no sea manoseada, no sea postergada y se concrete y se consolide en una segunda vuelta electoral para que el pueblo decida lo que quiera convenir. El rumor, quiero ser claro, el rumor, el comentario sobre un eventual fraude está en todas las ciudades, en todas las regiones y en todas las condiciones sociales de hombres y mujeres del Ecuador. El rumor. Yo no estoy afirmando, y creo que pueden afirmar ustedes,
que exista o vaya a existir un fraude. Pero, así como no podemos mentir diciendo que se ha consumado, no podemos dejar de ser responsables y actuar en función de que no se consume jamás ese fraude, que sería un delito contra el país. Lo que hemos dicho con claridad es que esta es una consecuencia de la decisión de hacer una marcha para consolidar la posición de seguir segunda vuelta, pero que esta es una reunión organizativa. Que esta sea una convocatoria a una marcha por la democracia, por la dignidad, por el respeto a discrepar. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa.